siendo las 4 de la tarde del 9 de mayo del 2023. Comenzaremos entonces con nuestra clase correspondiente al TAC de fotogrametría y fotointerpretación. Esta grabación les queda para que ustedes la distribuyan y la tengan de consulta para el TAC que estamos desarrollando. Vamos a comenzar, vamos a continuar una presentación que teníamos desde la semana pasada. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado un tema referente al tema de las cámaras digitales y habíamos hecho como los componentes de las cámaras, habíamos hablado de que se compone el magazine, el cuerpo de la cámara y el ensamblaje de los lentes objetivo. En esa clase habíamos hablado de los planos, de las distancias, de los objetivos, del diafragma, el filtro y del elemento óptico. Describíamos exactamente el almacén y con la capacidad que tenía ese almacén para tener 120 metros de película y más o menos 480 fotografías. Hablamos también del cuerpo, del cono, del objetivo y del diafragma como elementos que las componen. Hablamos del obturador que se encarga de hacer la entrada o salida de la luz y que tiene una relación de 1 a 2000 por segundo. También hablábamos de las cámaras digitales. El ejercicio de las cámaras digitales, teníamos el plano focal de la cámara, que es sustituido por un sensor de fotos eléctricas, de células de fotoeléctricas, perdón un momento, de células fotoeléctricas que registran la imagen, que se llama el Shared Coupled Dates o CCD. Hay una forma de disposición de los CCD que da lugar a dos tipos de cámaras. Hablamos de las cámaras lineales y de las cámaras matriciales. Entonces, tenemos una diferenciación respecto a las cámaras lineales, digamos que disponen de 3 líneas paralelas, cada una de 12 kilobytes, que son sensores transversales, que son transversales en la dirección del vuelo. Estas líneas tienen inclinación delantera, nadiral y posterior. Como son cámaras digitales, pueden capturar información de distintas partes del espectro electromagnético, no solo del espectro visible. Decíamos, como lo muestra acá una línea de vuelo, yo tengo 3 fotos, tengo el RGB y hace una captura de esa información en cada una de esas imágenes. Si tengo más lentes, pues utilizo más lentes. Digamos que tiene una gran ventaja de cámaras, y es que todos los puntos del terreno ya me aparecen a mí en 3 dimensiones. Yo cualquier punto que tome el terreno va a tener 3 dimensiones. Y todos los puntos están bajo la dirección del nadir del avión. Como se captura toda la información de forma vertical, esto favorece en gran medida la generación de las ortofotos verdaderas. Con estas cámaras, para mí es mucho más sencillo, y yo con estas cámaras puedo tener ortofotos verdaderas, puesto que los elementos no aparecerán desplazados de la fotografía. Como lo estoy tomando con 3 lentes en 3 perspectivas distintas, estoy haciendo un barreo triple y automáticamente me generan este tipo de imágenes. Siempre hablamos que todas estas cámaras y todos estos sensores necesitan de un sistema de posicionamiento o están apoyados por un sistema de posicionamiento global y un sistema inercial INS IMU13, Internal System o Internal Measuring Unit, que son unas unidades de medida internas. Y estas, cada foto que se tome, ya lo hemos hablado, registran datos de coordenadas de cada línea y de cada foto. Entonces, cada elemento tiene un punto, es una nube de puntos en la cual yo voy a tener un conjunto de información. Con cada punto tiene una referencia, tiene un píxel y tiene unas características. Aparte de eso, tiene un sistema de referencia que me da unas coordenadas únicas e idénticas.
Digamos que entonces aquí también muestran que estos, digamos que son unas cámaras de gran geometría, ¿cierto? Y digamos que son las cámaras más usadas en todo el momento, otro tipo de cámaras son las más usadas en todos los sensores que hay en el momento. Entonces aquí hay un GPS, la muestra en la figura es un GPS, cómo yo capturo la información a través del sistema de posicionamiento global y cómo cada foto va teniendo una coordenada y un punto de referencia. Y aquí hay una cámara Leica, que digamos que es una de las cámaras nuevas, de las más modernas que tienen para hacer este tipo de cámaras, que son las cámaras matriciales, las cámaras lineales, perdón. Las cámaras matriciales, pues digamos que son un tipo de cámaras aéreas que son análogas a las cámaras matriciales y que tienen un conjunto de sensores desde 1224 por 1224 píxeles, que es de 1K por 1K, hasta las de 5K por 10K o 9K por 9K. Digamos que las más habituales son las de 4K por 4K, ¿cierto? Que al igual que las lineales también pueden capturar otro rango del espectro electromagnético. ¿Qué significa? Que yo no solamente capto el espectro visible, que es el RGB, sino que también capto otra de los rangos del espectro. El espectro, digamos, electromagnético es uno de los espectros más grandes que hay y nosotros solamente ocupamos una pequeña parte de ese espectro. Digamos que nuestros ojos nos permiten apenas ver una parte de ese pequeño espectro. Este tipo de sensores, digamos que también tienen, como son modernos, también tienen una característica fundamental y es que tienen información también del GPS, ¿cierto? Y digamos que la geometría también es igual a la geometría de la cámara análoga. Tiene una muy buena geometría, una vertical y tiene una representación del terreno. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estos se convierten en matrices y los píxeles o toda la información que tengo yo en el terreno se hace a través de píxel. Buenas tardes, ¿quién se conectó? ¿Se conectó? Profe, buenas tardes, Hetzi Quintero. Sí, ¿cómo estás? Bueno, estamos haciendo un repaso. Continuamos. Bien, profe. Bueno, listo. También hablamos de las cámaras matriciales actuales, que son la Ultracan XP, Bexel, que combina varios objetivos de plano focal y produce imágenes matriciales parciales que se unifican en imágenes completas de postproceso de 17.300 píxeles por 1.131 píxeles. Es decir, que tiene una alta resolución. Mostramos la vez pasada estas cámaras Ultracam que tiene el RGB, rojo, verde, azul, y tiene otros sensores. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando lo coloco en el objetivo, automáticamente todos los objetos no solamente están en un rango de luz, sino que utilizan otro tipo de luces. Las multiespectrales. Esas cámaras multiespectrales son muy utilizadas, digamos que tienen un gran uso. Esas cámaras son utilizadas sobre todo para agricultura de precisión. Digamos que la agricultura de precisión la utilizo yo para qué? Para identificar la cobertura del suelo. Entonces, las cámaras, digamos, matriciales son de gran utilidad si yo quiero identificar qué tengo en el subsuelo. Se utilizan en agricultura de precisión para determinar cómo se comporta el cultivo, cómo crece el cultivo y qué características tiene. Damos la bienvenida a los compañeros que están llegando. Estamos haciendo un repaso pequeño de lo que hemos la clase pasada respecto al uso de las cámaras. Entonces ahora vamos a hacer una comparación de las cámaras digitales, ¿cierto? Hay una gran ventaja en las cámaras digitales con respecto a la cámara análoga. Vamos a hacer una comparación, bueno, ¿y cuáles son las mejores y qué características tienen y por qué yo voy a seleccionar una o la otra? Vemos que en el mercado ya nosotros tenemos cualquier producto que yo utilice, llámese aeronave no tripulada o llámese aviones o helicópteros o cualquier tipo de aeronave que yo esté implementando, casi que en el 90% las cámaras ya son digitales. Las cámaras análogas
digamos que ya están casi que fuera del mercado, ¿cierto? Las grandes empresas han pasado por esas cámaras digitales porque son mucho más prácticas, porque tienen ventajas comparativas, y vamos a revisarlas, ¿cierto? Bueno, una de las principales ventajas de las cámaras digitales es que no necesita ser digitalizada para trabajar con los restituidores. Habíamos hablado, ya no necesito yo restituidores, sino que automáticamente me guarda en un software. Se evita un proceso en el que se introducen errores, digamos igual independientes. Si yo voy a restituir, puedo generar un error en el ejercicio de la restitución. Esos errores son geométricos como radiométricos en la captura y en el traspaso de la información, y que influyen en gran medida en la calidad de los productos fotogramétricos finales. Si nosotros miramos un ortofotomapa hoy, que tenemos como resultado un DEM, un vegetal de elevación del terreno, tomado con una aeronave, con una cámara digital, pues ya son automáticos. Los errores están en la medida en que hay un error humano, en la medida en que yo empiece a hacer el postproceso, y en ese ejercicio yo hago la transformación y empiezo a convertir en un ortofotomapa, no utilice los puntos de control o cometa, digamos, errores en la planeación del vuelo, ¿cierto? Pero se supone que son errores subsanables y que no se deben cometer. Otra característica es que de pronto yo tengo una ráfaga de viento muy fuerte y el dron se me puede parar, pero digamos que son errores que yo en campo podría volver a revisar y volver a retomar. O que tengo demasiada refracción solar. O con eso, cuando yo esté haciendo fotografía con cámaras digitales, debo tener en cuenta la refracción solar que tiene. Entonces uno debe mirar en qué hora es más conveniente y en qué horas son más convenientes para la realización de los vuelos. Hablan más o menos que entre las 10 y las 14, pero resulta que es que hay lugares en los cuales yo tengo cuerpos de agua. Ya a mediodía voy a tener la reflexión muchísimo más grande sobre esos cuerpos de agua, que me va a generar que la fotografía se vea una luz, un haz de luz que pierda esa resolución que debe tener. Entonces yo voy a tener mucho cuidado, o lo hago entre las 9 y las 11 de la mañana y entre las más o menos 3 y 4, ¿cierto? Depende también de la cobertura de nubes, de los vientos, porque eso son errores que, digamos, se presentan, aunque si no digamos que no son errores que deberían tenerse en cuenta, son errores que sí es importante tener, digamos, para esa calidad de los productos finales. Otra cuestión más importante es la vulnerabilidad de los negativos con el paso del tiempo. Ya decíamos, si yo tengo en cámaras análogas, pues yo tengo que utilizar grandes bodegas, cámaras para guardar esa información, y esa información se me puede dañar con el tiempo, se llena de agua o le entra polvo y se dañan. ¿Cierto? Mientras que digamos que nosotros tenemos servidores, y en los servidores o en la nube yo puedo guardar toda la información respecto a eso. Digamos que en el formato digital la elección de la cámara es una cuestión complicada. ¿Yo qué tipo de cámara quiero? Quiero una simple cámara que me dé en RGB normal, que me dé simple y sencillamente como un proceso de información, o yo necesito un análisis mayor. Entonces utilizo multiespectrales, pero en esa multiespectral la voy a utilizar solamente para hacer un análisis, digamos, de la información de los objetos que están sobre la superficie terrestre, o yo la necesito para mirar el subsuelo o qué está pasando debajo del suelo. Entonces, de acuerdo al tipo de estudio que yo realice, utilizo unas 4K, 4K que son las cámaras, digamos, en 3K, 4K que son las cámaras que están utilizando ahora las aeronaves, o utilizo una multiespectral que tiene muchas más ventajas, pero que si yo no la utilizo con el potencial que tengo, pues digamos que no valdría la pena. En términos de esto, o si utilizo una LIDAR. Decía, la LIDAR es una cámara que utiliza láser y que es muy potente y que es muy fuerte y que sería magnífico utilizarla para hacer topografía. Sería lo mejor en esos ejercicios porque me da una cobertura real de los puntos, de esas 9 puntos de cada punto en el terreno, y me da la altura y me da profundidad y me da una resolución bastante buena, ¿sí? Pero si los costos, pues una cámara 4K, si yo hago un buen vuelo, planifico bien, utilizo todo lo que hemos visto, mi altura de vuelo, los vientos, el tipo de escala que yo necesito, ¿cómo lo voy a realizar?
pues voy a tener un buen postproceso y me va a dar muy buenos procesos de información, los ortofotomapas, ¿cierto? Dice que, no obstante, no suele ser el usuario el que realice dicha elección, ya que esto es cuestión inherente a la empresa que elegimos para el vuelo fotogramétrico. Hay empresas que nosotros le podemos decir que nos hagan un vuelo y nos entregan un producto magnífico. De acuerdo a las herramientas y los insumos que yo tenga, pues voy a hacer ese vuelo. Casi que nosotros nos vamos a convertir en esa empresa cuando estemos haciendo topografía, o estemos haciendo catastro, o estemos haciendo geodesia, o estemos haciendo cualquier tipo de procesos de este estilo, sobre todo para lo que es el catastro y para que son los levantamientos y los ortofotomapas, que es uno de los productos que ya se venden en el mercado. El topógrafo casi que ya no utilice drones, casi que está fuera del mercado. Y ustedes tienen esas dos condiciones, agrimensura y catastro. Entonces ustedes siempre deben tenerlo. Y si yo soy una persona que estoy trabajando en temas agrícolas, por ejemplo, pues qué mejor que utilizar cámaras multiespectrales para poder, digamos, tomar no solamente el producto general que sale, sino con unas condiciones muchísimas más altas. Entonces depende yo para qué lo necesito y para qué no. Entonces hablamos de las cámaras lineales y las cámaras matriciales. ¿Qué ventajas tienen y qué desventajas tienen? Las cámaras lineales tienen un registro continuo de todo el terreno desde 3 puntos de vista. Tiene una mayor resolución y no se necesita mucha corrección radiométrica. Tiene unas desventajas. Ese sistema de GPS, dependiendo de las estaciones de tierra, debe ser de menos de 30 kilómetros. Resulta, y ustedes, señores que están trabajando en agrimensura, cuando yo estoy haciendo un levantamiento, necesito una base. Y la base debe estar a menos de 25 kilómetros. Y esa base debe estar ligada a una base, a un punto conocido, a una estación, ¿cierto? Fija. Yo me imagino que ustedes ya vieron eso en topografía, ¿cierto? Y en geodesia, ¿sí? En los trabajos que estamos realizando, digamos, yo trabajo con el Ministerio de Agricultura también, y para los topógrafos nosotros les pedimos que cuando ellos salgan tengan una base a menos de 25 kilómetros, para que cuando tomen los puntos de topografía hagan las correcciones y ajusten, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, si mi GP, digamos, si el sistema de posicionamiento global, claro que eso casi que esto ya no sucede, pero si por X circunstancias estoy lejos de una base, pues voy a perder información, pero digamos que ellos tienen un sistema de navegación que no es muy preciso, pero que si yo corrijo con puntos de control, voy a bajar esta precisión y voy a tener grandes ventajas. El objetivo debe estar abierto permanentemente. ¿Qué pasa? Si yo voy a tomar un área, un punto, ese punto o esa área que yo voy a tomar, debo tener siempre la menor cantidad de nubosidad. Les voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes, cuando estén trabajando, lo tengan muy en cuenta. Yo puedo, en un mismo día, hacer un predio. ¿Cómo así, profe? Yo voy a un terreno y lo mido. Voy a decir, bueno, voy a hacer un vuelo para, digamos, un predio que tiene 60 hectáreas. Entonces yo digo, bueno, vamos a comenzar tipo 9 de la mañana para terminarlo a las 11 y después lo coloco de 2 a 3 de la tarde. Pues es como mis horarios. Recomendación, traten de hacerlo, digamos, en una sola hora. ¿Por qué? Si yo lo hago en esos intervalos de un día, de la mañana a la tarde, resulta que cuando yo estoy haciendo el ortofotomapa, empiezo a tener brillos y los colores se me empiezan a cambiar. No se me presenta una toma homogénea, sino que se me presentan dos tomas con colores distintos. Entonces, cuando yo empiezo a ver, uno queda más claro y otro queda más oscuro. ¿Por qué? Pues porque tengo una luminosidad muy distinta, pues, en la tarde que en la mañana. Otra, si yo ese día que planeé, debo revisar meteorológicamente cómo se está comportando el clima. Porque si yo tengo, vuelvo y resisto, ráfagas de viento muy fuertes, tengo que saber esas ráfagas de viento en qué horario se dan. Aunque a veces son súbitas, pero digamos que más o menos los software le van diciendo a usted qué ráfagas están.
Y si yo en la mañana tengo buena luminosidad y en la tarde tengo mucha nubosidad, automáticamente las fotos que tome en la tarde van a perder digamos, como cierta calidad. Y eso es lo que nos dice. Entonces, yo siempre debo tener buena luminosidad, que no haya mucha bruma, que los vientos, que la refracción solar no sea muy alta para poder hacer esas condiciones. Otro, es necesario implementar un nuevo sistema de trabajo. Ya no existen modelos estereoscópicos y de software. Aunque digamos que esto ya está superado. Yo tengo software de todas las plataformas. Los más conocidos son el Pix4D, el Archiset Metashade. Tengo software gratuitos. Esri también tiene por ahí uno que ustedes lo trabajaron. ¿Cómo se llama ese software? ¿El Tron Deploy? ¿Sí? Señoritas, ¿no están ahí? Profe, en sensores remotos yo trabajé P4D y algunos compañeros Drone2Map. Drone2Map, Sí. sí. Les voy a enseñar, voy a ver si me consigo uno gratuito de Archisoft Metashade para que ustedes tengan varias alternativas y aprendan a trabajar. Me parece que el Archisoft Metashade es muy, muy bueno. Pero vamos a ver cuál tenemos. Si no, trabajamos con el que tenemos, que es el que tú hablabas. Bueno, de las cámaras matriciales, ¿qué ventajas tenemos? Todas. Su geometría es igual a la de las fotografías análogas. Digamos que no necesita un sistema de posicionamiento global porque las cámaras tienen múltiples sensores y de pronto lo que sucede es que la resolución no es tan alta. Entonces, ¿yo qué tipo de cámara necesito para hacer? Siempre debo saber qué quiere mi cliente. Vamos que de acuerdo a eso nosotros siempre debo tener o cámaras lineales o cámaras matriciales. Porque si a mí me piden con cámaras matriciales, digamos, hacer un levantamiento para agricultura de precisión, pues muy seguramente las lineales no me van a presentar esas ventajas, mientras que las matriciales sí me van a presentar esas ventajas. Sacrifico algunas resoluciones, pero gano en temas de análisis. Esos son, digamos, como los dos grandes componentes. Ahora sí vamos a entrar, que este es uno de los principios de cómo hago yo y cómo proyecto yo un vuelo. ¿Cómo proyectamos un vuelo? ¿Cómo se hace la proyección de un vuelo fotogramétrico de un terreno? Siempre, cero, antes de comenzar, siempre algo que se llama, o que nosotros definíamos, que en la literatura definen y que se define como el punto cero del proyecto. Profe, ¿cómo así el punto cero del proyecto? Antes de yo planificar un vuelo, antes de empezar a hacer cualquier cotización, antes de hacer cualquier proceso, lo primero que tengo que hacer es tener una idea general de qué es lo que voy a realizar. Punto cero, ¿cuál es mi objetivo? Bueno, yo necesito un levantamiento. Bueno, yo necesito unas coberturas. Bueno, yo necesito unos usos. Yo necesito identificar. De acuerdo a eso, lo llamamos punto cero de cualquier proyecto, es que yo empiezo. Segundo, ¿en qué lugar queda localizado el área que yo voy a intervenir? ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular, empezar a revisar qué tipo o a qué distancia estoy de un centro urbano, estoy cerca en la parte rural, estoy cerca de un área urbana, estoy cerca a un sitio, una base, estoy cerca a una zona boscosa, estoy cerca a una zona, qué tipo y qué características. Entonces, localización geográfica para establecer rutas, accesos. Tercero, ya ubicado el lugar, ¿cuál es el área que voy a intervenir? Parece mentiras, pero siempre es importante tener por lo menos un polígono preliminar, un área preliminar en la cual yo voy a intervenir. Si yo no tengo ese polígono o esa área, yo puedo calcular mal todo lo que es el proyecto. Entonces puedo calcular mal cuántas líneas de vuelo necesito, cuántas fotos voy a tener, ¿sí? Calculada el área, definida esa, vendría otra que también tiene gran peso,
y es la topografía. Si mi topografía, la topografía que yo voy a intervenir, que yo no tengo, es muy diferente a hacer una planificación de un vuelo para zonas planas, ¿sí? Zonas planas con cuerpos de agua, como les decía, zonas planas con cobertura vegetal o zonas planas de pastos, ¿sí? Bueno, listo. Ya sé qué vuelo tengo, a qué altura lo puedo más o menos ir proyectando. Y lo mismo no es igual si yo tengo pendientes medias, si yo tengo ondulaciones, porque yo tengo que saber desde qué punto voy a colocar mi punto de inicio y mi punto final de la trayectoria que voy a realizar. E igual, ¿qué cobertura tiene? Pastos, cuerpos de agua, vías, cultivos o vegetación. Si yo tengo solo copas de árboles, pues el vuelo del dron y el ortofoto va a ser pues muy poco preciso, ¿no? Digamos que no precisión tanto, sino que no va, digamos, no va a mostrar más, sino las copas de los árboles, si hay mucha cobertura vegetal. Entonces, mire todo lo que nosotros debemos tener en cuenta antes de comenzar a hacer esos procesos. Y por último, si yo tengo grandes cambios de pendiente, que es la característica que nosotros tenemos en nuestra región antioqueña y nuestra región andina, en cualquier, usted se va para cualquier lugar de Colombia dentro de la región andina, nosotros las únicas llanuras que tenemos son las del Magdalena y por ahí, por allá por Urabá y por los llanos orientales, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con eso. Tengan en cuenta que esos son puntos ceros. Eso, digamos que uno no está escrito muchas veces en la literatura, se obvia, pero para cuando ustedes estén haciendo ese trabajo, lo primero que tienen que hacer es, bueno, localización, qué tipo de cobertura, esa localización, en qué municipio queda, qué área tengo, y tercero, qué características tiene ese terreno. Sacar un perfil del terreno para revisar entonces cómo voy a planear yo el vuelo. Ahora sí, esto digamos para con aeronaves no tripuladas. Para vuelos fotogramétricos, pues como se toman a altas alturas, nos dice que, bueno, hay una condición siempre. Igual este principio fotogramétrico lo utilizamos tanto en los aviones, en las aeronaves convencionales, como en las aeronaves no tripuladas. El vuelo fotogramétrico de un terreno debe hacerse por pasadas paralelas y todas a la misma altura de vuelo. Ojo con esto. Importantísimo. Pasadas paralelas y todas a la misma altura de vuelo. Si yo digo que mi aeronave va a estar a 100 metros, todo el proyecto, todo el área que voy a trabajar va a ser a la misma altura. Cuando ustedes hacían una planeación de vuelo en los software, la hacían de forma paralela y también hacían otras de forma transversal, ¿cierto? Tomaban muchísimas más fotos, pero solo con un buen planeamiento paralelo y en una misma altura, debe ser igual. El eje de las pasadas es la línea que une los puntos principales de todos los fotogramas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Estas líneas me van a unir todas las fotos que existan. Sobre estas líneas es que se van a unir las fotografías aéreas o inclusive las fotografías con drones. Las cámaras, las imágenes que toman van a estar en función de estas líneas. Debe existir un recubrimiento longitudinal para ver una estereoscopía y otro recubrimiento transversal de una pasada sobre la otra. ¿Qué significa? ¿Esto qué significa? Permítame un momento. Que yo planeo mi vuelo, ¿cierto? Mis fotografías se van a tomar en este sentido del vuelo. También lo puedo hacer en el otro sentido. Como yo tenga el terreno y como a mí me parezca más cómodo. Y el número de fotos que voy a tomar. ¿Qué otra característica? En esa misma línea de vuelo, yo debo tomar cada foto, ¿cierto? La foto 1 debe tener puntos. El eje de pasada y debo tener unos puntos perpendiculares, que son los mismos puntos que yo en la foto 2 voy a tener, ¿cierto?
y que van a estar, miren que todos están, el punto central está sobre el eje de la pasada. Y cada foto se debe ir formando como un cuadrado, como una pirámide, como un diamante, ¿sí? Unido siempre al punto central de la foto. ¿Por qué? Porque al unirlos y al ponerlos, esto es lo que me crea a mí el par estereoscópico. Yo tomo la foto 1 y la foto 2 y van a tener un punto común siempre. ¿Cuál es el punto común? Este centro. Y esta misma foto 2 con la foto 3 también va a tener un punto común. La foto 3 con el foto va a tener un punto común. Y así sucesivamente de acuerdo al número de fotos que yo tome en ese eje de pasada o en esta línea de vuelo que estoy tomando. Ese mismo principio es el que debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo un vuelo con drones. Es exactamente el mismo principio. La línea y cuántas fotos. Hay una cosa que llamamos nosotros el solape longitudinal y transversal. ¿Qué quiere decir ese solape longitudinal y transversal? Quiere decir el área que comparten las fotos. ¿Sí? Entonces, no solamente debo tener en cuenta en el sentido en que yo voy haciendo el recorrido, en que la foto se me superponga en un 60%, sino que también esta misma foto, la foto siguiente línea debe también sobreponerse sobre esta línea. ¿Para qué? Para que vayan colocando imágenes que si yo, es como si colocara en rompecabezas. Si yo coloco esas imágenes, me van formando un ortomosaico. Entonces tengo que tener un solape longitudinal y un solape transversal. Transversal y longitudinal. Eso debo tenerlo en cuenta. Y cuando yo estoy planeando un vuelo en cualquier tipo de aeronave, es lo primero que me pregunta, ¿cuál es el solape longitudinal y cuál es el solape transversal? Las bandas. ¿Qué son las bandas? Las bandas son las mismas pasadas o las líneas de vuelo. ¿Sí? Esas son las bandas. Entonces, la banda 1 corresponde desde el punto de inicio, la línea de vuelo que él va realizando, que se llama las bandas, hace el giro y arranca la banda 2, termina, se devuelve y va a la banda 3 y así sucesivamente. Las bandas entonces corresponden a las mismas pasadas o líneas de vuelo que yo utilizo. Ustedes las conocen más como líneas de vuelo, ¿cierto? Entonces, esas mismas de vuelo, esas mismas se llaman, son bandas. Líneas de vuelo, bandas. Simplemente es un lenguaje. Ahora hablamos de la superposición o del solape. También se llama solapamiento. Hablamos del solapamiento longitudinal y del solapamiento transversal o latitudinal. Y ese solape o superposición es la porción de una fotografía que incluye el área a cubrir por otra y se expresa en porcentaje. Una compañía típica de fotografía aérea tiene un solape de 60 longitudinal para permitir visiones estereoscópicas y entre 20 y 40% latitudinal para evitar zonas sin recubrimiento. Lo que yo les decía, este es mi suelo, esta es mi línea de vuelo, tomo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 fotografías. Entonces, el solape longitudinal, es decir, la foto que va aquí, va a tener un 50, un 60%. Normalmente lo dejamos en 60%. Y hacia arriba lo dejamos en un 20 o un 30%. ¿Para qué? Para que nos cubra absolutamente toda el área que nosotros estamos desarrollando. Anoten esos porcentajes, porque ese mismo porcentaje, normalmente nosotros utilizamos más el 40, es que el 30, digamos, entre más solape yo tenga, más número de fotos voy a construir, voy a necesitar o voy a tener. En este caso, entonces, tomamos 60 longitudinal y transversal, tomamos 30 o 40%. No hay ningún problema, se me aumentarán las fotografías, pero tendré una mayor calidad y tendré, digamos que no tendré problemas en la superposición de las fotos para que se me pierdan. Como las fotografías aéreas se van a trabajar en estereoscopía, es necesario el recubrimiento, que es la zona común del terreno obtenida por los dos fotogramas consecutivos. Hemos dicho que es del 60%.
Los puntos principales de dos fotografías consecutivas estén en la zona de estereoscopía. Lo mínimo es un recubrimiento del 20%, pero con el objetivo de obtener mosaicos de un terreno para un estudio planimétrico, geológico, arqueológico de cualquier tipo. El mínimo recubrimiento longitudinal para una estereoscopía es de 60 y el máximo es de 90. Entonces, el recubrimiento 60%, no utilicen tanto de 90. ¿Por qué? Porque al pasar en uno del 90%, lo que yo hago es generar demasiadas fotografías y al final cuando esté haciendo el postproceso de esa información o cuando esté procesando esta información, cuando esté dando a software fotogramétricos, voy a tener gran cantidad y se perderán algunas fotografías, se empieza a perder calidad. Entonces yo siempre utilizo, les recomiendo el 60. Y lo que me refiere matemáticamente esto es que yo tengo una fotografía 1, representada de esta manera, una fotografía 2, el punto común de la fotografía 1, yo les dije, me paro en la mitad y trazo una línea perpendicular, ¿cierto? Y marco el punto 1, la mitad. Me paro en la fotografía 2, cruzo una línea, hago el centro y coloco el punto 2. Ese punto 1 y ese punto 2 son los puntos comunes que tienen ambas fotografías. Y la separación de esos puntos comunes son la base. Entonces, normalmente cuando yo estoy trabajando con pares estereoscópicos de mano, lo que yo hago es primero cojo las marcas fiduciales que están en la parte superior y en la parte lateral y trazo dos líneas perpendiculares. Y la mitad, donde se intersecten en la mitad, es el punto de base 1. Lo mismo hago con la fotografía 2. Marcas fiduciales, laterales, perpendiculares, cruzo y puntos. Y luego superpongo una fotografía con la otra respecto a esos dos puntos. Tengo que tener en cuenta en qué sentido va la línea de vuelo. Si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque en ese mismo sentido van creciendo o decreciendo las fotos. ¿Qué significa eso? Voy a volverme un momentito acá. Que si yo voy de izquierda a derecha, mis fotos van 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Vamos que llegamos a 10, a 6 fotos. Cuando el avión hace el cambio, o cuando la aeronave hace el cambio, él arranca en 7, pero va de derecha a izquierda. Entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Y él va mostrando. Aunque aquí, digamos, por ejemplo, las numeran de la misma manera, ¿sí? El avión hace este cambio y tú vas organizando las fotos de la mayor a la menor en este caso. Toma la foto 7 y aquí se devuelve y arranca 11, 13, 14, 15, 17, 17, 18 y va tomando esas mismas fotos. Cada 6, en esta línea de vuelo va tomando cada 6. Debo tener en cuenta eso porque cuando yo esté sacando el par estereoscópico debo revisar cómo cambian esas fotografías. Esto es lo que nos muestra matemáticamente cómo es la relación. Entonces el recubrimiento este-oeste, para los que nos ubicamos por coordenadas, es el 60%, y norte y sur está entre el 25 y el 30, normalmente el 30. Entre el 30 o el 40% y este-oeste el 60%. Claro con eso, por favor, que eso quede muy claro, porque después es lo primero que ustedes van a hacer para hacer ese postproceso. Y este es ya un ortofoto. El resultado de todo el proceso que ustedes van a tener es una ortofoto. Miren acá, vuelo C131 y miren todas las cantidades de fotos. Y acá, ya me muela, y C13. Aquí me dice, vuelo C141. Ve, y cada una corresponde a una línea de vuelo, y cada esa línea de vuelo, cómo se interceptan y cómo se desarrollan. Entonces, cuando yo ya uno, miren que aquí yo tengo pérdidas de información de calidad de la foto, del ortofotomapa, miren. Miren aquí en los bordes cómo
este ortofotomapa se me pierde. Quiere decir que básicamente mi área de trabajo está casi que en esto, en esta área, en esta parte central, casi que en el centro. Yo les dije, uno hace una área más grande, si yo voy a fotogrametear, si yo voy a hacer una fotografía de este terreno, yo lo hago más grande para que cuando vaya en vuelo, si se me pierden fotografías, se me pierdan las de los laterales, las que están por acá abajo, ¿sí? Como toda esta franja, digamos que uno tiene la posibilidad de que se pierda, así como se perdieron estas casi, casi 6 fotografías sobre esta área. Eso es lo que hace uno con un ortofotomapa. Es que usted ya no se lo presentan, digamos, fotografía a fotografía, porque aquí están las marcas fiduciales de las fotografías, sino que usted ya se lo presentan en limpio y ortocorregido, que lo podemos hacer normalmente con fotografías aéreas o con aeronaves no tripuladas después del desarrollo. El primer producto que nos piden siempre es el ortofotomapa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? No escucho a nadie. Bueno, Profe, sí. sí. Lo estamos entendiendo bien ahora sí toda esa parte de por qué la fotogrametría es importante para hacer todos esos procesos. Quiero que la Sí, tengan clara. profe, sí, sí, le entendí. Profe, mi pregunta es, ¿siempre salen esas fotos así tan oscuras? En este caso lo que pasa es que es por la altura, ¿cierto? Y no salen tan oscuras. Y depende, vuelvo e insisto, ¿de qué depende? De la hora y de la altura de vuelo que yo tenga. Acuérdense, recuerden, eso nunca lo vayan a olvidar. Si yo, depende de la hora que yo tome el vuelo, voy a tener mayor o menor refractancia. Y también la altura es fundamental. A mayor altura, ¿qué va a pasar? Mayor disminución ¿de qué? De la calidad. Lo que pasa es que esta es una foto de una foto, entonces pues no se ve muy claro, pero digamos que este ortofotomapa ya aquí es porque le tomaron, lo unieron manualmente y lo pegaron. Ahí lo que hicieron fue coger las fotos y pegarlas una a uno y armar como ese rompecabezas sin hacer la corrección. Pero repito, miren los bordes, miren que los bordes se pierden. Siempre voy a tener una pérdida en los bordes. Por eso siempre debo tener en cuenta el área debe estar totalmente cubierta. Va a ser que esta fotografía solamente corresponda a la parte central de esto. Entonces yo pierdo acá arriba, pierdo a este lado, pierdo acá abajo, pierdo a los 4 lados, pierdo fotografías. Y muy interesante que aquí se muestra cuando yo tengo problemas de luminosidad, de desplazamiento, de viento, de nubosidad, automáticamente mire lo que me genera. Las fotografías automáticamente pierden calidad. Por eso yo voy a quedar siempre que mi área tenga la suficiente luz. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, como todo hay una fórmula para calcular la cantidad de fotografías necesarias que yo necesito cubrir fotográficamente en un determinado territorio. Y utilizamos la expresión N es igual a N por K, donde N es igual al número de fotografías de cada línea de vuelo o de cada banda. Cuando hablemos de bandas, nos estamos refiriendo a líneas de vuelo. Y K es igual al número de líneas de vuelo. Ojo, esto es solamente para calcular por línea de vuelo. Entonces, acuérdense, me voy a volver un momentico en la presentación. Acuérdense que yo tengo diferentes líneas de vuelo. Aquí solamente vamos a calcular las fotografías para una línea de vuelo. Y después vamos a calcular, entonces, para el resto de líneas de vuelo que vamos utilizando. Lo primero que yo calculo es por una línea de vuelo. Si queremos saber cuántas fotos necesitamos, ¿de qué formato? De 20 por 20 centímetros para cubrir un terreno de 50 por 20 kilómetros a una escala de 1 en 10.000. Y con un solape, ¿este es qué? ¿Longitudinal o transversal? ¿El del 60% que solape es? Ojo pues,
longitudinal, y de norte a sur transversal el 25%. Utilizamos la siguiente fórmula. Lo primero que tenemos que averiguar es cuánto cubre una fotografía. Entonces, mire lo que yo les decía. ¿En qué formato? Digamos, lo que pasa es que aquí en este caso es porque vamos a utilizar formatos de fotografías aéreas convencionales, ¿sí? El formato que nosotros utilizamos, ¿de cuánto es? El formato de las fotografías aéreas que utilizamos nosotros, ¿de cuánto es? 20 por 20. No, señorita, yo les dije en la clase pasada, ¿de cuánto? ¿De 23 por qué? De 23 por Por 23, ¿se acuerdan? 23. 23 por 23. Siempre ustedes cogen una fotografía aérea. Los que han trabajado en catastro saben, cogemos una fotografía aérea, el formato es de 23 por 23. En este caso es simplemente un ejemplo. Hoy terminamos la clase, yo les subo esto hoy en el tag. Ah, bueno, necesito que me manden los correos para mandarles esta información. ¿Listo? Esta presentación al correo, porque en el tag si no tenemos dónde subirlas como las presentaciones. Entonces, digamos que vamos a utilizar un formato de 20 por 20. Nuestra área es de 50 por 20 kilómetros, un área grande, a escala 1:10.000. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cuánto cubre cada fotografía. O sea, esa fotografía, ¿qué área de terreno me va a cubrir en un formato de 20 por 20? Decimos, pregunta, ¿quién me está preguntando? ¿O quién me mandó alguna al chat? Por favor. Estoy aquí en la presentación, permítame un segundo. Yo reviso el chat, permítame. La compañera le envió un correo para que le escriba. Ah, ok, listo, perfecto. Los que no tienen correo, por favor, mándenme el correo ahí, al correo aquí al chat, para que por favor yo ahora Ah, bueno, lo que es estudiante, listo. Todos, por favor, mándenmelo para yo mandarle esta presentación. ¿Ok? Porque de acuerdo que el sábado hacemos un cuisecito, pues. ¿Listo? Vamos a preguntar de todo, teórico, ejercicios, entonces para que lo tengan ahí. La idea es el sábado ponernos al día con esto. Ok, entonces listo, yo quiero saber cuánto tiene. Si una foto está en escala 1:10.000, 20 centímetros, ¿a cuánto equivale? ¿Cierto? Y despejamos. 20 por 10.000 es igual a 200.000 centímetros, que eso es equivalente a 2 kilómetros. Van anotando eso. Ya tenemos cuánto cubre una foto. Una foto cubre 2 kilómetros. Listo. Ahora nos decimos, este cubrimiento por foto no nos es válido porque las fotografías están solapadas. Por tanto, se calcula la parte de cada foto que no está solapada. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos un solape de 60%. Entonces dice, listo, una foto sola me cubre 2 kilómetros, pero resulta que la parte casi que útil de mi foto es de ¿cuánto? Que es casi el 40%, el 60%, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces nos dice, si una foto mide 20 por 20 y su solape es del 60%, este solapamiento se concreta en 12 centímetros por foto. Pero como lo que no queremos saber es si la parte no solapada, pues la respuesta son 8 centímetros. ¿Cómo lo calculamos? Si el 100% de la foto mide 20 centímetros, el 60% ¿a cuánto equivaldrá? Entonces despejamos X. X igual a 20 por 60 sobre 100, que serían 12 centímetros. Esos 12 centímetros se los restamos, 20 centímetros menos los 12 centímetros del solape, lo que nos dice que nosotros al final tenemos 8 centímetros. Ese es realmente el área, digamos, que nos interesa a nosotros. Y si esas medidas las pasamos a realidad, si una foto está en escala 1:10.000, pero el área útil de mi foto no son 20 centímetros, sino 8 centímetros porque se traslapan y porque el solape es ese, entonces nos queda que al final la foto, digamos que yo necesito superponer fotos cada 60%, lo que me va a decir es que cada foto que va a tomar es de 0.8 kilómetros, ¿cierto? El terreno mide 50. Entonces dijimos que 50 por 20. Entonces decimos, yo sé que cada foto me va a medir 0.8 kilómetros.
Entonces, ¿cuántas fotos necesito para cubrir esos 50 kilómetros que son la parte ancha de mi, digamos, de mi línea o mi banda de vuelo, de mi terreno? Entonces, lo que yo hago es multiplicar 50, perdón, digo 50 entre 0.8, lo que me dice a mí que más o menos son 62.5. ¿Qué sucede? Yo tengo aquí, en este caso, que aproximar por arriba. Entonces me diría más o menos 63 fotos, pero resulta que si se me pierde foto y foto al lado, yo lo que digo es más o menos 65 fotos. Eso es lo que hago yo. O sea, que para cubrir esos 50 kilómetros, el área útil de mi fotografía, superponiéndolas unas con otras, yo necesitaría 65 fotos en una aeronave convencional para cubrir esos 50 kilómetros. ¿Listo? Ahora nos dicen, bueno, si yo ya tengo para una banda, necesito 65 fotos de este a oeste y de norte a sur, entonces calculamos lo mismo. Lo primero que calculamos cuál es el área real de solapamiento. Si el 100% de la foto son 20 centímetros, el 20% de la foto, ¿a cuánto equivale? Les digo, 20, sería 20 por 20, ¿no? Porque hicieron 20 por 25 sobre 100, que me da 5 centímetros. O sea que mi área útil al final son 15 centímetros, ¿cierto? Y 1 en 10.000 por 15 centímetros me da 1.5 kilómetros. Y divido, como mi área, mi parte, esta es de 50 y esta es de, acuérdense, vamos a hacer aquí el cuadrito, utilizamos la pluma. Mi área aquí es de 50, ¿cierto? Aquí ya sabemos que necesitamos 65 fotos, ¿sí o no? Pero acuérdense que aquí tengo un lápiz, aquí este es de 20 kilómetros. Nunca se olvide, entonces, ¿cuántas fotos necesitamos? Si mi área útil en cada foto son 15 centímetros, ¿cierto? Yo divido, si una foto está en escala 1 a 10.000 y tengo 15 centímetros útil, pues multiplico 15 por 10.000 que me da 1.5 kilómetros. Y esos 20 kilómetros los divido entre 1.5 kilómetros, lo que me dice que yo debo utilizar más o menos 14 fotos. Para una sola línea de vuelo, acuérdense. Para una sola línea de vuelo necesito 65 fotos en sentido este-oeste y 14 fotos en sentido norte-sur. Así es como yo calculo esos procesos fotogramétricos. ¿Entendimos hasta ahí? ¿O estamos como complicados? En total, entonces digo, en total, yo necesito 910 fotos para cubrir toda mi área. O sea, para yo cubrir un área de 50 por 20 kilómetros a una escala 1 a 10.000, yo necesito 910 fotografías. ¿Listo? ¿Sí lo entendimos o no lo entendimos? Para hacer más ejemplos. Bueno, con Profe, esto, hagamos otro cuéntame. ejemplo. Deme otro ejemplo. Sí, señor. Utilizar. Pero entonces me tienen que ayudar porque yo aquí no tengo calculadora. Vamos a hacerlo y vamos a reemplazarlo. Vamos a utilizar formato de 23 por 23. ¿Listo? Si nos alcanza el tiempo. Vamos a tener un formato de 23 por 23. Un área, vamos a hacerlo en hectáreas. ¿Cierto? En hectáreas vamos a utilizar, vamos a tener un lote de ¿cuánto? De 30. Perdón, yo borro aquí. De 30, ¿cierto? Por
20, más o menos 1 cuadrado. ¿Listo? Utilizamos también kilómetros. Vamos a utilizar kilómetros también, pues, para hacer el mismo modelo. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que yo hago? ¿Cuánto mide el área de una foto? ¿Sí o no? Entonces, y la escala, dejémosla, digamos que va a ser la misma escala, 1 en 10.000. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que yo hago entonces? Despejamos esta misma fórmula. Pero entonces ahora yo utilizo, ¿qué es lo que yo utilizo ahora? Vamos a utilizar calculadora. Permítame, yo utilizo aquí la calculadora que tengo. Aquí vamos a sacarla, vamos a despejarla. Entonces nos dice, la pluma, aquí ya no es de 20, sino de 23 centímetros. O sea que esa X aquí será igual a 23 por 10.000, que es la fotografía, ¿cierto? Por 10.000. ¿Cuánto les da eso? Es igual a 23.000, ¿sí o no? ¿Sí? Perdón, 230.000. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? ¿Y eso es igual a cuánto? ¿A cuánto será igual eso? ¿Cuántos kilómetros? Profe, serían 2 kilómetros. 2.3 kilómetros, ¿cierto? Sí. 2.3 kilómetros. Ojo, porque aquí ya nos venimos con esto de dato. ¿Quién lo va guardando ahí? Ya tenemos 2.3. Es que si lo cambio, verifica, me dice, bueno, listo. Acuérdense que nuestra foto tiene un área de solape del 60%, siempre, ¿sí o no? Quiere decir que al final este 100% no son 20, sino 23 centímetros. ¿Sí o no? Tenemos un formato de 23 centímetros. Por un 60%. Entonces sería 23 por 60. 23 por 60. Da 1000. Eso igual, dividido 100. 13.8. Nos da 13.8 centímetros. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces Sí, profe. restamos de esos 23 centímetros, no son 20, sino son 23 centímetros, ¿sí o no? Menos 13.8 centímetros. 9.2. ¿Cuánto nos da? 9.2 9.2 centímetros. Ahora, nuestra área útil real es de 9.2 centímetros, centímetros. ¿sí o no? Listo. Pasando estas medidas a la realidad, tendríamos que una foto realmente sería una foto en 10 escala 10.000, teniendo una unidad de 9.2 centímetros. ¿A cuánto nos equivaldría? ¿Sí o no? 9.2 por 10.000, ¿cuánto le da? Serían... Profe, a mí me da 92. 92.000, ¿cierto? Sí, señor. Es igual a 92.000. ¿Y eso pasado a kilómetros, cuánto significa? Dividido 1000, ¿cuánto le das? ¿Dividido cuánto es? ¿Cuánto tienen? 92 kilómetros, profe. 0.9 kilómetros nos daría eso en realidad. O sea, 9.2 kilómetros, ¿sí o no? ¿0.92 kilómetros? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. 0.92 kilómetros. ¿Cuánto era que dijimos que nos medía el terreno? Dijimos que medía ¿cuánto era? 30. Entonces, 30 kilómetros, que estamos trabajando en las más unidades,
lo dividimos entre 0.92. ¿Cuánto nos da eso? Profe, 32.6. Si nos da 32.6, la llevamos al entero más alto, 32.6. 35, ¿listo? La aproximamos. 33, profe. Lo que pasa es que a 33 no, digamos que lo aproximaríamos casi que a la mitad. Digamos, usted no toma 33, sino 35 fotos. ¿Listo? ¿A que sí me entendiste? Sí, el entero más próximo sería 33, pero 33 está más cerca a 35 que 30, ¿sí o no? Entonces dejamos en 35 fotos por este lado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces sí. Ya tenemos 35 fotos ahí. Ahora calculamos. Decimos el 100% de 23. ¿Sí o no? Aquí es 23. Por el 20%, aquí es igual. X será igual a 20 por 23 dividido 100. ¿Cuánto les da eso? Profe, me da 4.6. 4.6 centímetros, ¿sí o no? Listo. 23 menos 4.6. ¿Te acuerdas que estos son centímetros? Qué pena que es que yo estoy aquí con el mouse escribiendo. ¿A cuánto nos da eso? 23 menos 4.6. 18 punto ¿qué? 4. 8.4 centímetros. Esa es la realidad de lo que me va a cubrir mi foto en el sentido norte-sur, ¿sí o no? Entonces, esto lo convertimos, si decimos que 1 por 10.000 sobre 18.4. ¿Cuánto nos daría? 18.4 por 10.000. Eso nos daría 184.000, ¿cierto? ¿Sí o Profe, no? me da 543. ¿A cuánto les dio aquí, ojo? 23 menos 4.6, ¿cuánto les da? 23 menos 0.46 nos da 18.4. 18.4 por 10.000. 18.4. Profe, me da 184.000. 184.000. ¿Sí o no? Y eso sería igual a ¿qué? 1,84 kilómetros, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces ahora, 20 kilómetros. ¿Cuánto teníamos aquí? Espera que nos estamos devolviendo. ¿Cuánto tenía este? Sí, 20 kilómetros. Bueno, esta es casi que la misma. 20 kilómetros dividido 1.84. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Me da 10.86. 10.86. Te llamo a 15, ¿listo? Kilómetros. Se cancelan las unidades y nos da 10.86, ¿sí o no? Vamos a llevarlo a 15 fotos, ¿listo? ¿Ok? Entonces, ahora sí, despejamos la fórmula. N es igual a N por K. N es el número de fotos. ¿Sí o no? N minúscula. ¿A cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? ¿Las primeras cuántas fueron? ¿Cuántas fotos? 35, ¿sí o no? 35 por esta K es igual a 15. ¿Y cuántas fotos nos salen? 525.
Eso es las fotos que yo necesitaría para sacar un terreno. Fotos convencionales para sacar un terreno de 30 por 20. Muy parecido, ¿sí o no? Mire que en casi que en 10 kilómetros bajamos ¿cuántas? Casi 200 fotos. Casi 300, casi 400 fotos. ¿Lo entendimos? Profe, sí, muchas gracias. Listo, bueno. Con esto terminamos la primera parte del curso. ¿Cuál es la primera parte del curso? Voy a borrar porque si no después daño toda la presentación, pero ya hicimos el ejemplo. Qué pena con ustedes ahí con eso. Con esto, chicas, terminamos la primera parte del curso. Con eso, el día sábado vamos a hacer una parte, una especie de quiz. ¿Listo? En donde vamos a preguntar teórico, vamos a hacer unos ejercicios. Esto no es calificable, pues digamos que esto no es calificable. Vamos haciendo los ejercicios, los resolvemos, contestamos entre todos, pero yo les mando un formulario para que me quede a mí como constancia de que se dio esa clase. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe. Y comenzamos con otra parte del curso, que sería, permítanme un segundo, descartar, que sería ya la parte, voy a dejar de presentar, permítanme un segundito, que voy a dejar de presentar, listo, que sería ya lo de sensores remotos. Igual para los compañeros, entonces voy a mandarles el formato de las encuestas, porfa, para que me la diligencien. Ojalá todos los que estuvieron aquí me la diligenciaran, pero bueno, no los olviden diligenciar, ¿listo? Y yo les voy a mandar ese correo. Voy a tener la grabación. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá?